dice que a los que temen su nombre les saldrá el sol de justicia, con alas de salvación. Aleluya, gloria a Dios. Voy a usar mucho la Biblia, así que creo que hoy será gracia de sábado, hermano. Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pónganse cómodos, hermano. Vamos a estar estudiando secta de religión. Gloria a Dios. Bueno, nos vamos ubicando y vamos a estar estudiando sectas, ¿verdad? ¿Por qué estudiar las sectas? ¿Cuál es el motivo de estudiar las sectas? Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros queremos ir a Rivera, les voy a poner un ejemplo, tenemos que saber la ruta. O por lo menos tenemos que saber el ómnibus que tenemos que tomar que llega allá, que llega a Rivera. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, tenemos que saber también a dónde llega. Es muy importante. ¿Cuál es el destino de ese camino? ¿Recuerdan el versículo que les compartí el otro día? Fue Juan 14:6, el que está ahí anotado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan que les mostré? Le hice un dibujito para más o menos entender, tratar de explicar que el camino tiene tres partes: camino, verdad y vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando él le decía esto a los judíos, le estaba diciendo: yo soy el templo, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque los judíos le llamaban a la primera parte del templo el camino, la segunda parte del templo le llamaban la verdad y la tercera parte del templo le llamaban la vida. Ahora, les había dicho que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, solamente entraba al fondo, a ese lugar que se llama la vida, donde está el arca de Dios, el propiciatorio de oro, y tenía que entrar no sin sangre, una vez al año, solamente el sumo sacerdote el día del Yom Kippur, o conocido como el día del perdón, porque era un día de perdón nacional. Ellos tenían que entrar a través de sangre para pedir perdón a Dios por sus pecados. Pero también el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que pedir primero por él y ofrendar con sangre allí en el propiciatorio. Y si Dios era propicio, por eso de ahí la palabra ser propicio, si Dios era propicio, Dios cubría el pecado. Jesús no había venido a la tierra, no había derramado su sangre, y en aquel tiempo el pecado era cubierto. Digamos que Dios por un año perdonaba a Israel. Bien, hasta ahí habíamos estado. Tres partes: camino, verdad y vida. Aquello era que Dios les mandó a hacer el tabernáculo, y después se hizo el tabernáculo de David, el tabernáculo de Moisés, de David. Después Salomón construyó el templo. Para que nosotros podamos entender, era en un lugar en toda la tierra para ir a hablar con el Dios verdadero, con el Dios vivo, porque los dioses de las naciones son todos dioses falsos. El único Dios verdadero es el Dios de Israel. Así que para hablar con el Dios verdadero, una vez al año, un solo hombre y de Israel podía entrar a aquel lugar para estar en la misma presencia de Dios, o sea, la Shekinah, porque ahí Dios se manifestaba. Y bien, como este camino tiene tres partes, también para nosotros que somos creyentes tiene tres partes, ¿verdad? El primer camino, yo le había dicho, la primera parte del camino es la justificación. Oímos el Evangelio, la fe viene por el oír y el oír el Evangelio. Aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Él nos justifica, su sangre nos hace justos. No que seamos justos, sino que nos justifica. Y Dios nos ve como justos por la sangre de su Hijo Jesús. O sea, la primera parte del camino es la justificación. Llegamos a Jesús, perdona nuestros pecados, a nuestro nombre del libro de la vida, y comenzamos a caminar el camino. Justificación. Pero después, ¿qué viene? Santificación. Segunda parte. ¿Qué es la santificación? Es ir despojándose de todo lo que no nos sirve, ¿verdad? Tenemos nosotros, por la condición de Adán y Eva, ciertas semillas dentro de nosotros que quieren brotar, y que esas semillas hay que irlas cortando, y tenemos que ir entregando, y tenemos que ir dejando cosas. Algunos decían, hay gente que salió de Egipto pero no quiere dejar las valijas. Nosotros tenemos que ir dejando las valijas del Señor. Todo lo que nos sirve, ir entregando al Señor y pidiendo que nos siga moldeando. Y la última parte del camino es la glorificación. La glorificación, que es
es entrar en la gloria, entrar en la eternidad. O sea, lo que yo le decía, si yo tomo un ómnibus que sé que voy a llegar a Rivera, tengo que conocer la ruta y saber por dónde va. Si el ómnibus se desvía y aparece por otro lugar, aparece en Punta del Este, yo sé que no, si me lleva a Punta del Este, entonces no es Rivera, yo salí para Rivera. Bueno, cuando yo entro en el camino del Señor, tengo que saber que tengo que llegar a la glorificación. Ahora, Dios no nos deja sin nada, Dios nos da la palabra. La palabra es como un mapa, es como un guía que nosotros tenemos que saber. Bueno, hasta ahí es un repaso de los otros días. Estuvimos estudiando los testigos de Jehová. ¿Por qué los testigos de Jehová era una secta? Una secta es un grupo de personas que se aparta de la sana doctrina, de la ortodoxia, ¿verdad? Y el apartarse del camino, desviarse, conduce a otro lado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber eso, ¿verdad? Como creyentes, primeramente por nosotros, que la obligación de nosotros es el deber de nosotros leer la palabra, que Dios nos haga entender. No tenemos que aprendernos toda la Biblia de memoria, no, tenemos que leer y lo que Dios nos hace entender que tenemos que hacer, eso tenemos que hacer, ¿verdad? Es una relación con Dios. Dios nos va dando entendimiento a cada uno de lo que sí y lo que no, ¿verdad? Y por dónde caminar y por dónde ir. Oír la voz del Espíritu, como decía el hermano, cuando oramos, sentir la presencia de Dios, dejar que Dios nos hable. Cuando el profeta Elías se escondió en una cueva, dice que vino un viento grande, pero ahí no estaba, o sea que no estaba en ese viento, Dios. No estaba en el terremoto, en una gran tempestad, sino que hubo un silbo apacible, ¿verdad? Y después del silbo apacible, recién vino la voz de Dios que le dijo: Elías, ¿qué haces ahí en esa cueva? ¿Verdad? Y allí Dios le habló al profeta Elías, en el silbo apacible. La Biblia dice que Jesús es príncipe de paz. Bien, vamos al repaso de esta secta. Estuvimos estudiando la prueba teológica. En la prueba teológica vimos que los testigos de Jehová negaban que el Espíritu Santo fuera Dios, negaban a Jesucristo, negaban verdades centrales de la Biblia, negaban la resurrección de los muertos, que son doctrinas principales del cristianismo, ¿verdad? Entonces, por esas cosas nosotros podemos saber que ellos son manejados por un espíritu de error. El número 2 que yo estaba leyendo dice así: los testigos de Jehová falsifican la Biblia para acomodar lo que ellos dicen, entonces falsifican la Biblia. Y voy a leer. La organización de los testigos de Jehová ha producido su propia versión fraudulenta de la Biblia. Esta versión se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Contiene muchos versículos que han sido cambiados por ellos, deliberadamente. Estos cambios tratan de ocultar el hecho de que las enseñanzas de los testigos de Jehová son falsas. Un ejemplo, ahora los voy a hacer ir a la Biblia. Juan 1:1. A ver si se anima uno de ustedes a decir, levantarse y decir qué es lo que dice, leerlo en voz alta. Juan 1:1. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está. Bien, en la Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es una declaración clara de que Jesús es el verbo de Dios. Vemos que en ese versículo verbo está con B corta mayúscula, y Dios está con D mayúscula. En la Biblia que tienen los testigos de Jehová, dice así, el mismo versículo: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con minúscula. En cambio, este cambio fue hecho para apoyar la negación de los testigos de Jehová de que Jesús es Dios. Mire cómo el diablo usa las cosas para ir torciendo y desviando. Dice: en el principio la palabra era. Sí, Jesús es la palabra, porque es el logos, ¿verdad? Es sacado del griego, ¿verdad? Entonces sacan del griego una parte y van buscando la vuelta para ir cambiando, la verdad, para ir torciendo. Dice: y la palabra estaba con Dios. Hasta ahí está todo bien. Dice: estaba con Dios. En realidad tiene que decir era Dios.
Dice, y la palabra era un Dios, y ponen un Dios con minúscula. ¿Por qué? Porque si ponen, era un Dios con mayúscula, está diciendo que es Dios, ¿verdad? Pero si ponen con minúscula, Dios con minúscula son todos los dioses falsos de las naciones, porque no son Dios, son dioses falsos. Entonces se escribe Dios con minúscula. Y ellos, para sacar a Jesús de la autoridad de Dios, lo bajan, ponen Dios con minúscula, para bajar a Jesús de la categoría de Dios y para decir, no era un Dios como todos aquellos que ustedes quieran nombrar, los tantos dioses falsos que hay, ¿verdad? Porque hacen ellos porque ellos dicen que solamente creen en Jehová, el Padre. Bien, en Colosenses 1:16, no sé si alguno lo quiere leer, vamos a ver otro versículo que ellos cambian. Son 3 versículos nada más. Colosenses 1:16, si alguno lo encuentra, lo quiere leer. Vamos a estar analizando los testigos de Jehová. Cómo ellos tuercen. Ellos se hicieron una propia Biblia. Después, si tengo tiempo, voy a hablarle de eso. Tienen un lugar, ellos imprimen, se llama la Watchtower o Watchtower en Estados Unidos. Ahí se imprime un librito que se llama El Atalaya, que le muestran un gatito, un leoncito, no sé qué más, y todas esas cosas. Y después vamos a seguir compartiendo algunas cosas. ¿Alguno tiene? Colosenses 1:16. ¿Y lo quiere leer? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí está, o sea, todo fue creado por medio de él y para él, y sin él nada fue creado. O sea, ahí nos está diciendo claramente este versículo que Jesús es Dios. Pero ellos para cambiar, para quitarle el carácter de Dios a Jesús, dice en Colosenses 1:16, la Biblia de los testigos de Jehová dice, porque por medio de él todas las otras cosas, ahí metieron ya, por medio de él otras cosas, va mechando, ¿vieron cómo hace el diablo? Dice, por medio de él todas las otras cosas fueron creadas, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. La palabra otra ha sido erróneamente añadida a este versículo para apoyar la falsa enseñanza de los testigos de Jehová que Jesús mismo es un ángel creado. ¿Saben? Ellos dicen que Jesús es el ángel Miguel. Y vamos al último. Dice Hebreos 1:8, lo voy a leer yo. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Hebreos 1:8. Si ustedes lo buscan, van a ver que en Hebreos 1:8 Dios está escrito con mayúscula. ¿Lo tienen, hermano? Busquen tranquilo. Tu trono, oh Dios. Y Dios allí está claramente escrito con mayúscula. Cuando la Biblia también escribe Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios, que también es Dios, ¿verdad? Hebreos 1:8, no sé si lo tienen y alguno lo quiere leer. Y corroboramos que Dios está con mayúscula. ¿Quiere leer? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Ahí está. Dios con mayúscula, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué dice la Biblia de ellos. Hebreos 1:8. Pero respecto al Hijo dice, Dios es tu trono para siempre jamás. El orden de la palabra ha sido erróneamente cambiado por la organización de los testigos de Jehová para ocultar el hecho de que Jesús, el Hijo, es identificado como Dios. O sea, tuercen las escrituras, ¿verdad? Para acomodar a lo que ellos dicen a la gente. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido. Los testigos de Jehová son 4 puntos y este es el tercer punto. Los testigos de Jehová tienen una historia de profecías fallidas. Los líderes de los testigos de Jehová afirman hablar por Jehová Dios, con autoridad profética por las profecías hechas por ellos que no se han cumplido. Por ejemplo, predijeron que el Armagedón y el fin del mundo vendría en 1975. 1975 yo tenía 24 años. Gracias a Dios que Dios me guardó. O sea, yo estaba en el error, ¿verdad? Pero mucha gente de ellos, es largo de contarlo, tomaron determinaciones.
Ellos dijeron que en 1914, una profecía, la primera que hicieron, se terminaba el mundo y venía el Armagedón. Eliminaron una cantidad de cosas que están en la Biblia, porque eliminaron el rapto de la iglesia, el reino del anticristo, los 1000 años de Jesús, y ya proclamaron que venía el Armagedón, la guerra, o sea, que va a ser una guerra que va a ser al final, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. Y en 1975, muy triste, hermano, gente metida en esa secta, pensando que ellos están en lo cierto, le hacen un proceso mental en la cabeza para que ellos crean que están en lo cierto, ¿verdad? Y el arma del diablo es el engaño. Y entonces le decían que se iba a terminar el mundo, y ellos salían como locos a predicar. Hay que predicar a la gente para que la gente se salve. Y vendían sus propiedades, vendían sus casas. Aquellos que tenían que arreglarse los dientes decían: no, yo en vez de arreglarme los dientes de la escuela, yo compro libros y salgo a decirle a la gente que el mundo se va a terminar. Postergaban cosas que tenían que hacer. Gente que yo tengo que estar le llaman el Salón del Reino, yo tengo que estar donde se congregan ellos, tengo que estar allí en el Salón del Reino. Y dejaban de hacer cosas, dejaban de atender su casa, dejaban, ejemplo, lavar la ropa, limpiar la casa, desatendían todo porque lo habían enloquecido, y todavía arriba le metían miedo, porque la secta le mete miedo. Y si alguno de ellos hacía algo que desagradaba a los líderes, le formaban un juicio y lo echaban y lo acusaban de apóstata. Y gente quedó sin nada. Muchos de ellos se suicidaron, hermano. Se suicidaron porque perdieron todo, porque entregaron todo, porque les mintieron y porque les engañaron. Es muy triste esto, es muy triste que al ser humano le pase esto. Yo doy gloria a Dios por estar acá y por ustedes que están acá, ¿verdad? Porque podríamos estar en otro lugar, en un lugar de esto, siendo engañados. ¿Cuántas personas que están creyendo que están haciendo lo correcto y están en un lugar así, equivocado? Sigo leyendo. La organización de los testigos de Jehová también predijo que el fin del mundo vendría en 1914. Eso fue lo que les dije. En 1915, pasó 1914 y el fin del mundo no vino. 1915, tampoco vino. 1918, tampoco vino el fin del mundo. 1925, y 1942 predijeron que Abraham, Isaac y Jacob serían resucitados y volverían a la tierra en 1925. Han estado equivocados cada una de esas profecías. La Biblia declara que la profecía no cumplida es una señal de un falso profeta. La organización de los testigos de Jehová utiliza su autoridad abusivamente. Punto 4. A pesar de muchas falsas profecías, la organización de los testigos de Jehová enseña que la única religión verdadera y que solamente sus miembros son verdaderos cristianos. Afirma que nadie puede aprender verdad espiritual fuera de ellos. También enseña que hay salvación solamente en ser miembro de su organización, y que toda persona que no sea de testigo de Jehová será destruida en el Armagedón. ¿Por qué eso? Porque le meten miedo, para meterle miedo y dominar a la gente a través del miedo, ¿verdad? La organización de los testigos de Jehová exige que sus miembros obedezcan y acepten ciegamente cada mandato e interpretación bíblica de la organización. Por ejemplo, la organización de los testigos de Jehová prohíbe el uso de transfusiones de sangre. Se espera que los testigos mueran o dejan a sus niños morir antes de romper ese mandato. Sin embargo, la Biblia en ninguna parte enseña que las transfusiones de sangre están prohibidas. Cualquier testigo de Jehová que se atreva a desobedecer esta regla está amenazado con destrucción segura cuando venga el Armagedón, el tiempo del juicio final. De esta manera, los líderes utilizan el miedo y la intimidación para mantener a sus miembros en obediencia a la organización. Los líderes testigos de Jehová también han utilizado sus predicciones del fin del mundo para infundir miedo en el corazón de sus seguidores. ¿No es peligroso seguir una organización que utiliza su autoridad en forma tan abusiva? Estos 4 puntos ilustran los peligros espirituales asociados con la organización de los testigos de Jehová. Quizás se pregunte, entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de la Biblia? Los 4 puntos contienen el Evangelio verdadero de Jesucristo según la Biblia. ¿Cómo encontrar paz con Dios? El mensaje de la Biblia se puede resumir en 4 sencillos puntos. Nuestros pecados nos separan del Dios vivo y verdadero. 2. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Es el remedio provisto por Dios para nuestros pecados. Y 4. Debemos recibir personalmente a Jesucristo por la fe para tener perdón de pecados y vida eterna. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Bien, esta secta errónea tiene miles de personas atadas en esto. La Watchtower
el fundador, que se llamaba Russell, que yo le dije que fue enterrado en una pirámide con símbolos masónicos, fue puesta en su tumba, tenía un taller, algo así, vendió todo y puso una imprenta. Y en esos años, hace ya 1800 años, empezó a hacer estos materiales con estos errores y gente empezó a comprar sus materiales. Se enriqueció tanto, hermano, tenía un auto de 16 cilindros, hermano. No sé si nunca, era una cosa que no sé, parecía una bañadera aquello. Un auto de 16 cilindros. Vivía a costilla del sudor de la gente daba la plata, no solamente que daba el tiempo, daba el dinero y daba la vida. Los despojaba de todo, les quitaba todo. Eso es lo que hace la secta. Ahora, Cristo a nosotros nos hace libres, completamente libres. Cristo, después de una vez que nos perdonó, empezamos a vivir la vida cristiana y no tenemos por qué vivir bajo presión. Si el diablo nos viene a acusar, Romanos 8.1, vamos a leer Romanos 8.1 antes de terminar esto. Dice que ninguna condenación. Si Dios nos perdonó, se terminó. No hay más condenación. Y nosotros no tenemos que hacer para agradar a Dios en cuanto a la salvación nada, porque no podemos, a no ser arrepentirnos. No hay obra. La obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a Romanos 1.8 y ya lo estoy haciendo breve y vamos a ir terminando. En la próxima les voy a compartir el carácter del líder. El líder de toda secta es un psicópata. Es alguien que quiere que lo adore como Dios, que la gente lo venere, que se postre delante de él. ¿Entienden? Entonces, personas que no comprenden que Dios es invisible y tienen que ver algo tangible, tocar algo para decir que eso es Dios. Entonces, cuando no es de yeso, no es de palo, no es de goma, o no es de cobre, o lo que sea, tienen que ver una persona y postrarse a una persona como si fuera Dios, una persona que es igual que él, con los mismos errores que él. Romanos 8.1. Eso lo voy a compartir. Perdón si se hace largo, hermano, pero trato de explicarles esto porque es importante. Romanos 8.1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una oración aquí en este folleto, hace años que yo lo tengo, me dediqué a esto, a sectas, religiones, un tiempo, y todavía sigo. Y quería hacerla con todos. Dice: Dios, los invito a cerrar los ojos, vamos ahora. Dios todopoderoso y misericordioso, reconozco que he pecado contra ti en mis hechos y en mis palabras y en mis pensamientos. Carezco de tu justicia y no puedo salvarme a mí mismo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre por mí. Te ruego que me perdones de todos mis pecados y pongo mi confianza en Jesucristo, que murió en mi lugar y que se levantó de los muertos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias al Señor y hasta aquí lo que tenía que compartir, hermano. A Dios sea la gloria. Si quieren aplaudir, fuerte el aplauso para Jesús. Amén.